Hola, buenos días, Carlos. Gracias por Buen estar. día, Rafael, Andrés, Edwin, Alberto. Un saludo a todos. Vamos hoy a tocar un tema que es, yo diría, la columna vertebral del liderazgo de un hombre y que tiene una serie de elementos bien reflexivos para nuestra vida. Pero como siempre, démosle el primer lugar al que nos acaba de otorgar este día, al que nos acaba de regalar este día. Y como él dice en Efesios 2:10, pues él nos entrega los días diseñados por él para que caminemos en las buenas obras que él nos va entregando. Entonces vamos a orar. Vamos a decirle, amado Dios, gracias por este día que nos regalas, por esta oportunidad que nos das. Y es otro día de oportunidades para conocerte más, de oportunidades para recibir tus regalos y pedirte, Señor, que obres en nuestro interior, que nos permitas disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu dirección y de tu protección, colocando nuestras familias en tu presencia y pidiéndote, Señor, la sabiduría necesaria para poder ser buenos líderes en nuestros hogares. Te pedimos tu bendición hoy en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de ese perfecto diseño de Dios de todas las cosas, como dice Romanos 1:20, que si queremos conocer lo invisible de Dios y de su reino, nos enfoquemos en mirar el diseño, es lo que dice este versículo, en mirar el diseño de todas las cosas. Y dentro de ello, pues obviamente él diseñó la familia. Fue lo primero que creó en Génesis, después de haber tenido todo aquello que era necesario para la vivencia y convivencia del hombre. El Salmo 127 es un salmo que deja una sentencia donde dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. De manera que el punto de partida para el bienestar en el hogar y para tener un hogar con alegría, con gozo, pues es tener una guía, un acompañamiento, direccionamiento por parte de Dios. Y él dice en Romanos 8:14 que los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces hagamos esa primera pausa. Algo que me parece bien especial es tomar una analogía como aquel que aprende a viajar por el mar. Entonces, mientras viaja por el mar, empieza a disfrutar del mar, de esa grandeza, de esa masa de agua con paisajes, con días soleados, pero también donde a veces hay tormentas, hay oleajes fuertes y se va acostumbrando a ese tipo de moverse en la superficie del mar. Y así puede pasarse el resto de la vida, viajando por la superficie del mar con aquellas sorpresas de días bonitos, soleados o de grandes nubarrones y tormentas. Pero mientras la persona no aprenda a bucear,
se va a perder todo el tiempo de los grandes paisajes y riquezas que tiene el mar en sus profundidades. Es otro escenario que ya no es para todo el mundo. Y esta es la analogía con la vida. Nosotros podemos vivir todo el tiempo en unas rutinas o en unos eventos. Y quizá esto lo hemos visto en otros momentos, que la vida es un proceso de madurez y de formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Pero si estamos llenos cada día de eventos, generalmente rutinarios, ¿cierto? Entonces no estamos viviendo el proceso. Y lo mismo ocurre cuando nosotros, aún dentro de aquellas disciplinas espirituales, seguimos dejando que la espiritualidad se convierta en una rutina. Entonces tenemos que aprender a ir y disfrutar de los tesoros que nos entrega la palabra de Dios. Este versículo que acabo de compartirles, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, es muy conocido. Y uno puede pasar por la superficie del versículo y decir, sí, Dios tiene que definitivamente ser el que gobierna mi casa. Eso es superficial, porque ¿cuál es el mensaje que me trae realmente? La primera gran pregunta en esta mañana es, ¿Dios está edificando mi casa? ¿Cómo la edifica? ¿Cómo logramos que su presencia, su gozo, su perfección sea lo que se refleja en nuestra manera de vivir? Entonces, entendemos que la oración, la unidad con el Espíritu Santo y la revelación de la palabra debe ser una prioridad si queremos ser líderes en el hogar. Y observemos esto. El tema de hoy es cómo tener un hogar lleno de alegría, de gozo. Pero el concepto de la felicidad es tan equivocado cuando el hogar es alegre y lleno de gozo, cuando no hay dificultades. Entonces, esa felicidad, ese gozo, esa convivencia agradable se vuelve efímera, frágil, pasajera, porque siempre tendremos dificultades y más en esta época. Cerca a mi casa vivía un gran médico y tenía una familia ejemplar, realmente ejemplar. Y vino el COVID y hizo de todo en esa familia, empezando porque él murió. Pero la muerte hace parte de la vida. Entonces, el primer gran punto que debemos mirar es que la alegría y el gozo de una familia no depende de que haya o no dificultades, sino de que la unidad sea en ese reconocer que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, los que forman su casa. Y por eso de las cosas más poderosas que hay es la oración en familia. La oración produce unidad y la lectura de la palabra. Yo sé que este es quizá el elemento más difícil que hay tanto en el matrimonio como en la relación con los hijos. Porque obviamente hay una resistencia muy grande de las tinieblas a que esto ocurra. Y ahí podemos empezar a cometer grandes errores.
Yo soy el primero que cuento esto. Porque cuando yo presionaba a mis hijas a que tuviéramos esos tiempos de oración, esos tiempos de unidad familiar, lo hacían por presión, porque yo no me disgustara, y eso no sirve para nada. Porque la oración tiene que producir gozo, tiene que producir esa alegría y esa estabilidad en el hogar. De alguna manera, nadie puede cambiar la palabra de Dios. Entonces, recordemos para los que van llegando que la espiritualidad puede ser o muy superficial o puede ser bien profunda, haciendo la analogía con el mar, que mientras naveguemos por la superficie, bueno, vamos a estar allí, pero si no aprendemos a bucear, nos perdemos de todos los tesoros de la profundidad, y eso mismo ocurre con la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de la oración eficaz del justo. Y si habla de que hay una oración eficaz, está hablando de que hay una oración ineficaz. Entonces vamos a ir haciendo una radiografía hoy de nuestra vida. No solo la oración sigue siendo un misterio y sigue siendo de una unidad familiar. Y por eso nos da ese primer parámetro. Dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127. Solamente de ese versículo podríamos sacar cantidades de estrategias para que realmente Dios edifique nuestra casa. Pero entiendan esto, el responsable de que esto ocurra en el hogar es el hombre, porque Dios nos ha puesto por cabeza, como vamos a ver más adelante. Pero aparte de esto, Dios nos hace una advertencia donde dice en Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo está condenado al fracaso, y una familia dividida por las peleas se desintegrará. Entonces, el no tener un parámetro de ir construyendo armonía en el hogar es tener en riesgo el hogar que se destruya o se acabe. Todas mis hijas, por ejemplo, son casadas, ya están aparte, pero aún hay una familia. Y mira, es en la versión NTV como dice, una familia dividida por las peleas se desintegrará. Los conflictos durarán mientras estemos vivos en la tierra. De manera que lo que nos da la meditación de la palabra, la guía del Espíritu Santo, el capacitarnos y empoderarnos con esa sabiduría es lo que nos permite ser buenos líderes en el hogar, poder conducir nuestro hogar y poder ayudar a resolver las dificultades. Este tema es tan profundo, yo creo que es el tema más profundo al que podamos exponernos como hombres. Y estar haciéndonos preguntas todo el tiempo y trabajarlo. ¿Con qué confianza nuestros hijos se acercan a pedirnos consejo? ¿O con qué confianza se acerca nuestra esposa a hablarnos de alguna dificultad, ya sea financiera o de cada uno de los hijos? Porque si esto no ocurre, quiere decir que en nuestro interior hay dos cosas. O hay una apatía o un miedo o una ignorancia de no liderar el hogar. Y algo que podemos escuchar con frecuencia es que cuando se acercan los hijos se les diga, vaya, hable con su mamá. No estoy diciendo que no hable con la mamá
en determinadas cosas que ella tiene el liderazgo. Pero si hable con su mamá es porque yo no quiero tener las incomodidades de resolver cosas. Estoy huyendo a esa responsabilidad y debiera pensar por qué. Me incomoda o no sé cómo hacerlo, o tengo miedos, o tengo heridas en mi interior que no se han resuelto, y entonces estoy dejando a la deriva el liderazgo que a mí me corresponde. Si en la forma en que hablamos y nos relacionamos siempre queremos gobernar nuestra casa desde la mala cara, desde la respuesta fuerte, áspera, torpe, que también lo dice en el mismo capítulo 5 de Efesios que vamos a mirar ahora, que no seamos ásperos con nuestros hijos y que no seamos maltratadores de la esposa, que es un vaso más frágil, dice la palabra. Entonces tenemos que hacerle un buen diagnóstico a cómo es la atmósfera de convivencia que hay en nuestro hogar. Y con estas sentencias, si Dios no es el que nos guía, nos dirige a través de la oración y la revelación de su palabra, está condenada la casa a fracasar. Si no tenemos esa intención de estar construyendo una atmósfera de confianza, de amor, de dirección, y evitar toda actitud áspera en el hogar, estamos destruyendo el hogar. Aún, por ejemplo, también habla en algún pasaje de que aquel que no ama su cuerpo, entonces no puede amar la familia, porque nadie le hace daño a su propio cuerpo. Y creo que culturalmente hay un veneno que nos ha tocado a todos en mayor o menor medida, que es el machismo. Por ejemplo, algo que hace mucho daño a la mujer y a los hijos es el sarcasmo. Revisémonos en eso, qué tan ásperos somos para hacerle ver a alguien que las cosas no están bien, por ejemplo, o que debemos cambiarlas. Qué bueno es decirle a un hijo, sabes que la habitación de un niño inteligente como tú tiene unos diseños especiales en el orden. Camina y te acompaño a que diseñemos las cosas en tu hogar. El niño no se quiere perder eso porque su papá quiere invitarlo a diseñar su habitación. ¿Cómo te gustaría que fuera tu habitación? Pero si es, vea, cuando no, usted desordenado, ve cómo tiene tirada esa ropa, ve ese desorden, es un golpe terrible. Yo quiero invitarles a que para el próximo sábado tengamos la segunda parte de este tema, pero producto de un ejercicio. Yo les voy a mandar un video, porque es bastante extenso, es un video de 1 hora y media, pero vale la pena sacarle tiempo y verlo por partes. Ese video, que es un video científico, nos está mostrando es cómo viajan las maldiciones generacionales en los hogares. ¿Dónde está la dificultad que nos cuesta como hombres para liderar? ¿Qué es lo que ocurre con un niño rebelde o con una esposa difícil? Lo único que sí tenemos bien claro hoy, antes de meternos a las profundidades, o sea, hoy vamos a navegar por la superficie del tema, pero el próximo sábado vamos a bucear en el tema. Es precisamente hacernos una gran reflexión hoy.
cada persona decidió ser así. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene mal genio o carácter fuerte al responder, ¿usted recuerda el día que escogió ser así? ¿Usted algún día se determinó y dijo, no, a mí me respetan y yo me voy a respetar? Y me he encontrado con un niño de 12, 13 años con mucho conflicto en su hogar. Y este niño inclusive a la edad que tiene se orina en sus pantalones todavía. Y no se ha podido con el niño. Y empecé a tener una serie de sesiones de acompañamiento. Y fui descubriendo que este niño vive y habita en el miedo, en el temor. Y cada vez que le llega una amenaza o un maltrato llamado disciplina con amor, pero es maltrato destructor. Es tal el estado de pánico que no se da cuenta que ahora se orina. Es muy fácil llegar y juzgar y señalar. Aún la palabra dice que no juzguemos. Lo hemos visto en algunos seminarios de mirar, juzgar y reaccionar. Ese ha sido el veneno que hemos tenido todo el tiempo y que debemos cambiarlo por contemplar, comprender y ayudar. Y el principal escenario para esto es nuestro hogar. Entonces, recapitulando hasta aquí, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, quiere decir que el diseño de Dios es lo primero que tengo que aprender. El Señor dice que todo lo hagamos con amor, pero también nos advierte que todo reino dividido contra sí mismo está condenado al fracaso y una familia dividida por las peleas se desintegrará. Si hoy no tomamos decisiones no solo en proteger nuestro hogar y en enderezar aquellas cosas que haya que hacerlo, entonces al menos hoy nos vamos a llevar la conciencia de que está en riesgo de que nuestro hogar se vaya desintegrando. Vamos a mirar Efesios 5. Si tienen allí sus Biblias, vamos a hacerle un recorrido a Efesios 5 desde el versículo 21. Y en algunas versiones tiene un subtítulo que dice Secretos de la felicidad familiar. Efesios 5 es un capítulo que está titulado Andad en el amor. Y tiene el subtítulo del versículo 21, Secretos de la felicidad familiar. Los secretos o misterios son aquellas cosas que no conocemos. ¿Qué tan interesados estamos en experimentar la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ofrece? En Santiago 1:5 el Señor dice, si te falta sabiduría para algo, pídela y te la daré abundantemente y sin reproche. De manera que comienza a darnos los parámetros de la felicidad familiar. Dice, sed sumisos unos a otros por reverencia a Cristo. O sea, si yo estoy respetando el diseño de Dios. Está comenzando un día hoy que nos está siendo regalado con un diseño de Dios. Y debemos respetar ese diseño, empezando por conocerlo
Y el diseño de cada día se conoce cuando le damos gracias. Empieza el día con una gratitud de decirle a Dios, me has otorgado otro día. Y aquí va sentando una base donde dice, sed sumisos unos a otros, sujetados unos a otros, dice en otra versión. Entonces, está diciendo, el hombre también debe sujetarse a su esposa en los roles que a ella le compete. Perdón. Por eso hay roles que competen al hombre y roles que competen a la mujer. Y esta evidencia la vemos hasta en el diseño cerebral. El cerebro de la mujer y el del hombre son muy distintos en la parte física, en la parte fisiológica, en la parte operativa y hasta en la parte bioquímica. Y son así de diferentes porque requieren que sean complementarios. Mira que en este tema se nos va uniendo mucho de lo que nos habla en este sentido la palabra. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cómo el hombre va a estar acompañado si es áspero, es torpe? Tanto la esposa como los hijos necesitan ser liderados. Recuerden que hace un tiempo atrás vimos el tema creada para ser idónea y que la esencia de la mujer es ser ayuda idónea, pero es ayuda para desarrollar el plan de Dios, no los antojos del hombre. Entonces, si hay un tema que se convierte en la columna vertebral de la vida de un hombre, es esta. Recordemos cómo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, habla de que si el hombre no gobierna bien su casa, mucho menos va a poder desarrollar el llamado que Dios le haya hecho. O sea, el laboratorio donde Dios nos mira con lupa es la casa, es el hogar. Y esto se vuelve un reflejo o un espejo a nuestro entorno. Además, parte de las maldiciones generacionales que las vamos a ver el próximo sábado, como profundización de este tema, tiene que ver con que el modelo de hogar donde uno crece le va generando a uno una línea de cómo multiplicarlo después. Hay muchos hombres que he visto con frecuencia diciendo, no, pero es que yo soy así porque a mí me pasó esto o aquello. Y no somos responsables de muchas cosas que ocurrieron en nuestra vida, sobre todo en nuestra infancia. Pero sí somos responsables de lo que hagamos de aquí en adelante. Somos responsables de construir futuro. Y ese futuro, pues otra vez, vamos al Salmo 127, debemos construirlo de la mano de Dios. Entonces, el primer parámetro, después de entender que no podemos dejar que nuestra casa o nuestra familia esté dividida por peleas, por contiendas, por dificultades. Y el segundo, entender que no le puedo quitar la prioridad y la soberanía absoluta a Dios de edificar mi casa. Meditemos por un segundo eso. ¿Le estoy diciendo a Dios, venga, ayúdeme? ¿O le estoy diciendo a Dios, edifica mi casa? Porque cuando Dios va edificando la casa, Él nos va mostrando cómo nosotros somos colaboradores de Él en la edificación de nuestro hogar. Lo dice bien claro en 1 Corintios, somos colaboradores de Él. El versículo 22 de Efesios 5 dice, casadas, estad sujetas a vuestros esposos como al Señor. Mira que está diciendo casadas.
No está diciendo los que viven en unión libre o los que viven en adulterio. O los que, no, dice aquellos que habitan bajo la bendición del matrimonio. Este tema es muy extenso y por eso les digo, vamos a ir primero en la superficie. Recuerda que la palabra de Dios dice que el matrimonio es como un lazo de 3 dobleces que difícilmente se rompe, porque el primer lazo es el Espíritu Santo en el hombre, el segundo lazo es el Espíritu Santo en la mujer y el tercer lazo es la unidad que el Espíritu produce. Tanto que desde el Génesis dice, y serán una sola carne. Cuando vemos este versículo 22 que ha sido tan manipulado, ve aquí dice que usted tiene que sujetarse. Sí, pero que la palabra sujeción quiere decir protección, no quiere decir esclavitud. Quiere decir uno se sujeta de algo para protegerse. Cuando uno baja unas escaleras o unas gradas bien empinadas, pues uno va sujetándose de la baranda porque tiene cierto riesgo. Entonces también la sujeción de la esposa y de los hijos es por protección de aquel que los está guiando a buen puerto, que les provee, que los protege, que les aporta amor y bienestar. O sea, el primer generador de alegría y de estabilidad en el hogar es el hombre. El 23 dice, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Mira el modelo que nos da. Dice, mire cómo es Cristo con la iglesia, así debe ser usted con la familia. Y por eso Jesús dice, es mejor dar que recibir y servir que ser servido. Entonces, en nuestro hogar, ¿yo sirvo o pretendo que todo el mundo me corra y me sirva porque soy el que traigo el dinero o el alimento o en fin? No. Aún Jesús recuerda que en uno de los evangelios le dice a los discípulos que le decían, Señor, y cuando se acabe este viaje terrenal, allá en el reino nosotros queremos estar a la derecha, a la izquierda. Están diciéndole, queremos asegurarnos ese lugar de privilegio allí. Y Jesús le dice, el que quiera ser primero, que empiece a servir a los demás. Entonces, para tener autoridad en el hogar, debo ser un servidor del hogar. Debo servir. Ahora está diciendo que Cristo salva a la iglesia. El hombre salva su hogar. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo, pero en todo, no en los antojos de nuestros caprichos humanos y machistas, sino en todo lo que Dios dice. A eso es que se refiere. Por eso, si Dios está diciendo que somos cabeza y tenemos una buena relación con Dios, y Él nos va guiando, nos va ayudando, nos ayuda en las torpezas, nos ayuda en las ignorancias o en las flaquezas también del pecado. El Señor allí viene y nos está constantemente restaurando. Entonces, ahí otra vez tendríamos autoridad para esto. Pero en el 25 aparece la clave de todo el tema de hoy. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentársela así como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga,
ni cosa semejante de que sea santa e inmaculada. Esto lo aplicamos al hogar. Está diciendo el Señor, mira, capacítate para guiar tu hogar y poder presentártelo a ti mismo como un hogar unido, feliz, en medio de las dificultades. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado, por ejemplo, a nuestros hijos o nietos para enseñarles que el dolor y el sufrimiento existen y que hay que aprender a no paralizarnos frente a las circunstancias, sino aprender a perforarlas y pasar al otro lado, con las promesas de Dios, donde dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. El Señor nos dice, no te dejaré avergonzado. El Señor también dice, no volverás a tener vergüenza por las torpezas de tu juventud. Si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. O sea, el Señor nos da la garantía de esa renovación constante y diaria. Entonces, haciendo un alto en este recorrido que hemos hecho hoy y que no solo les motivo a que no nos perdamos lo del manejo de las maldiciones generacionales para el próximo sábado, sino que invitemos a otros. Esto bendice a muchas personas. Vamos a hacer un alto aquí antes de ir a las profundidades de la palabra. Y recordemos ese famosísimo pasaje de Lucas 15, que nos habla del hijo pródigo, donde dice a partir del versículo 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre dividió sus bienes entre los 2 hijos. No muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano y allá desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y estuvo bajo el trabajo con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Hagamos una analogía de esto con nuestros hijos. ¿Qué pasa si un hijo viene y nos dice, bueno, dame la herencia de lo que me pueda corresponder a mí? Aquí haríamos un primer ejercicio. Y ayer yo lo meditaba. Yo decía, si yo muriera hoy, ¿qué herencia le quedan a mis hijas? ¿Qué les estoy dejando? Y hablando no de herencia en grandes riquezas, sí debe uno pensar qué le dejo en lo material, pero lo más importante es cuál es mi legado. Si yo muriera hoy, mi legado ya quedó establecido, quedó completo, o vivo tan ocupado, tan disperso en las muchas cosas que no le he sacado tiempo a cimentar mi legado en mi generación. Hay un concepto que se llama sostenibilidad y sustentabilidad, y es poder preparar la próxima generación para que no les toque arrancar de cero, sino que al menos uno le entregue un nivel que es el que uno está, para que ellos crezcan de ahí para allá y hagan lo mismo
en sus próximas generaciones. Hay algo que aprendí de mi padre y que se lo agradezco enormemente, porque mi padre me reunió a mí y a mi hermana y nos dijo: ustedes no van a recibir unas propiedades que yo tengo, unas casas, que mi papá era ingeniero, sino que esas casas van a ser para sus hijos, o sea, para mis nietos. Esas casas no son de ustedes, pero ustedes tienen la responsabilidad de administrarlas y aún de disfrutarlas si quieren, hasta cuando los hijos tengan mayoría de edad. Y enséñeles que hagan lo mismo. Entonces nos dejó unas propiedades que nosotros disfrutamos con mi mamá, no se podían vender hasta que mis hijas tuvieran mayoría de edad y tuvieran hijos. Y así se hizo. Este es el momento en que ya cada una tiene su casa. Entonces, mira, primero la carga que me quitó a mí, ¿cierto? Y segundo, les enseñó no solo a sus hijos, sino a sus nietos, de cómo es una bendición que también va pasando de generación en generación, porque están ellas disfrutando de sus casas ahora, pero saben que esas casas no las pueden vender ni las pueden utilizar el dinero en otras cosas, sino que es disfrutándola, pero cuidándola para cuando sus hijos tengan mayoría de edad, tengan esa casa y así se siga viajando por las generaciones. Si esto lo hizo mi padre en las cosas físicas, ¿cómo no hacerlo nosotros con las riquezas espirituales que Dios nos dio? Créame que todas las dificultades que tengamos en nuestro hogar, que hacen precisamente que nuestros hogares esté como muy inestable la alegría o el gozo, es por querer hacer lo que la palabra de Dios dice, pero a nuestra manera, y aún contaminado de la cultura que nosotros venimos. Si el Espíritu Santo es el oportuno socorro y es el ayudador, pues el punto de partida es precisamente pedirle a él dirección. Este padre del relato del hijo pródigo no hizo absolutamente nada para que el hijo no se fuera, pero con la sabiduría, obviamente, aquí se refiere al Señor como padre, porque también es necesario que los hijos se peguen sus estrelladas. O sea, yo no puedo caminar con ellos allí que no les vaya a pasar nada. Uno desde lejos mira, observa y apoya. Y este padre estaba en casa esperando el regreso del hijo, buscando ayuda. Obviamente esto hay que irlo mirando de acuerdo a las edades, a los momentos. Pero ¿qué tanto le permitimos a nuestros hijos asumir sus responsabilidades, asumir sus riesgos, pasar sus reveses? Las dificultades y aquellos momentos de fracaso hacen parte del proceso de madurez y de crecimiento. Entonces está el otro extremo, que es el proteccionismo, del cual pues las mujeres son mucho más amigas, pero nosotros debemos tener ciertos límites de acuerdo a las edades que vayan teniendo nuestros hijos. Hay tanta enseñanza, por eso les invito a que profundicemos y esto lo reflejemos en nuestro hogar. Bueno, ¿cuántos de los hijos ya se han ido? Y estos hijos están, ¿en qué condiciones están? ¿Por qué
a partir del 20, del versículo 20 de Lucas 15, aparece un elemento increíble. Dice, el amor del Padre. Ese es un ítem para revisarlo. Porque decir yo amo mi familia o decir yo amo a mi esposa no es de boca para afuera, no es de palabra, es con los hechos. Y amar es intervenir en los momentos difíciles. Mira cómo este hijo está reconociendo, ni siquiera soy digno de llamarme hijo. La embarré. Y él toma unas determinaciones, este hijo. Dice, me levantaré porque estoy caído. Iré porque estoy muy lejos. Le confesaré a mi padre porque no he reconocido mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Y versículo 20 dice, entonces se levantó y volvió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. ¿Qué tal estos dos elementos? Nosotros miramos a nuestra esposa y nos compadecemos. Miramos a nuestros hijos, o sea, tenemos una mirada compasiva. Muchos hemos venido de hogares donde ha reinado, al menos en mi caso, la violencia intrafamiliar, de la disciplina, tanto física como psicológica. Pero mira lo que el padre no solo lo mira con esa contemplación y con esa bondad de entender que es un chico que viene con un fracaso, viene con dolor, viene con estrés, con sufrimiento, con confusión, con incertidumbre. Y en ese terreno, entonces, más encima, voy a darle una disciplina. No, la disciplina ya se la dio él mismo. Ya llega, ya viene disciplinado. ¿Qué necesita? Necesita un papá de amor. Y entonces corre, lo abraza, lo besa. El niño le dice, perdóname. Y el padre prepara tremenda fiesta con elementos donde le pone el mejor vestido, un anillo que quiere decir nuevo compromiso y las sandalias nuevas para un nuevo caminar en la vida. Hagamos una analogía de todo lo que hemos hablado en esta mañana frente a nuestra relación con nuestros hijos y con nuestro hogar. ¿Qué embarradas han hecho nuestros hijos y cómo estamos actuando con ellos? ¿O todavía seguimos tanto a la esposa como a los hijos señalándole los errores que han cometido en el pasado? Bueno, creo que este es un escenario excelente para ir avanzando en este año y sumarlo a uno de los propósitos, donde Dios dice, yo quiero que en tu hogar, reine el amor, el bienestar y la alegría por encima de las dificultades. Aún recordemos aquel mandamiento de Santiago 1:2 que dice, tened sumo gozo cuando te lleguen los conflictos o las pruebas. Créame que cuando llega una circunstancia difícil al hogar, si el hogar ve a su líder ecuánime, sereno, equilibrado en medio de momentos difíciles y actuando desde la fe, esto genera
paz y tranquilidad en ellos y sobre todo en la esposa. Cuando una esposa ve que el esposo no sabe para dónde va y va de tropezón en tropezón, vive en estrés, porque ella está diseñada para ser liderada, para ser acompañada. Y como ella es la ayuda idónea, se está dando cuenta de que está conduciendo mal el timón de la estabilidad del hogar en todos los ámbitos. Por eso también Dios nos habla a través de ellas. Bueno, no quiero que terminemos el día de hoy sin escucharles preguntas, aportes, comentarios en esta antesala de este tema tan especial como es tener un hogar con alegría, amor y estabilidad. ¿Quién quiere compartir algo desde su experiencia, preguntas, aportes? Bienvenidos. Inclusive les invito a que abran las cámaras, a que nos podamos compartir. ¿Quién compartió por allí? Ah, mi querido Armando, bienvenido. Armando es uno de los compañeros que ha tenido liderazgo en algunos de los centros de formación y liderazgo. Bienvenido, Armando. ¿Qué nos cuentas? No se te escucha bien, Armando. Probablemente tu conexión no ande. De pronto, si te ubicas un poco mejor. Mientras Armando hace su ajuste de sonido, ¿alguien más quiere compartirnos? Que voy en carretera. Ah, vienes en carretera. A subir al dominio. Ah, bueno, ya. Si me estás escuchando, levanta la mano. Sí, qué bueno tenerte con nosotros, Armando. Me conozco muy bien esa ruta de Roldanillo al Dobio porque trabajé como médico en esa región muchos años. Bueno, si quieres en algún momentico, si puedes, nos puedes enviar un mensaje allí de texto para compartirlo. ¿Quién quiere compartir? Hola, buenos días, Carlos. Buenos días, equipo. Gusto en saludarlos. José Manuel, bienvenido desde Venezuela. Gracias, Cuéntanos. gracias. Bueno, agradecido siempre por ti, por este espacio que es interesantísimo. Carlos, les cuento que voy a cumplir 32 años de casado ahorita en mayo. Y una de las cosas que, sin haber llegado antes a los pies de Cristo, haber recibido a Cristo, mi esposa y yo llegamos al acuerdo de que no es lo que nos convenía a nosotros, sino lo que le convenía al hogar, ¿no? Para tomar decisiones. Luego que nos entramos, yo me hice como una promesa, ¿no? En el sentido de que me hice la pregunta que fue fuerte y hoy día lo comparto con muchos hombres y con muchas personas. Y fue la siguiente, utilizando lo que es la empatía, ponerte en el lugar de los demás. Si yo fuera María de los Ángeles, así se llama mi esposa, tuviera con un tipo, con un hombre como José Manuel. Eso para mí me dio reflexión, porque, o sea, obviamente somos diseños diferentes. Entonces eso me mostró de que en dónde me estaba comportando, qué cosas tenía que hacer, qué cosas tenía que mejorar. Porque si yo fuese una mujer, quisiera tener un hombre cariñoso, un hombre respetuoso, un hombre que cuidara de la familia, que la protegiera en todas las áreas, en la parte financiera, en la parte de poder colaborar, todo eso. Y para mí ha sido bien interesante esta pregunta y me ha permitido, y cada vez cuando, como tú dices y se dice en Colombia, cuando la estoy embarrando, primero aprendí a pedir perdón.
y dije, en la relación de dos, alguien tiene que, o sea, no podemos ser los dos fuertes, los dos. María Los Ángeles, temperamento de carácter fuerte, yo también. Entonces yo dije, bueno, si los dos somos de carácter fuerte, ¿para dónde vamos? O sea, alguien tiene que tomar la batuta. Y yo asumí el rol, no de que era el más débil, sino el rol precisamente de liderar. No entendía nada de esto de lo que tú estás diciendo, pero como yo vi un hogar disfuncional, mi papá no vivía con nosotros, soy el número 7, ni pendiente. Dije, bueno, yo sí quiero tener un hogar que, que funcione y va a funcionar en la medida que yo lo haga. Y después que me adentro la palabra, me voy al mandamiento número 1 y el mandamiento número 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, incorporarlo y edificar tu casa. Y en el mandamiento 2 dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Tu esposa es el prójimo, tu suegra es el prójimo, todo. O sea, es el prójimo. O sea, entonces, si tú no amas, entonces saqué otra conclusión y dije, amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjate, amarás al prójimo como a ti mismo. Si yo no estoy amando, respetando a mi esposa, a mi hija, no me estoy amando a mí mismo. Tengo entonces un problema de autoestima. Es decir, no me estoy queriendo, no me estoy amando. Y eso para mí ha sido como una brújula, un norte para mi relación de familia, de pareja, incluso con las relaciones, con todas las relaciones. Entonces, entender que ahí está todo en los mandamientos, solo que a veces nosotros queremos hacer las cosas estilo Frank Sinatra, a nuestra manera. Y lo dice justamente el versículo 28 de Efesios. De ese modo el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, a su mismo cuerpo. O sea, ahí nos da la respuesta. O sea, si no estamos amando, tenemos un problema de autoestima. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea, nos lo dice el segundo mandamiento y nos refuerza Efesios 28. Entonces, para mí ha sido un norte. Ojo, esto no quiere decir que todo es excelente, todo ha pasado, porque a veces, no, hemos tenido nuestros conflictos como pareja y todo lo demás como familia, pero hemos sentido siempre el respaldo de Dios. Y tú mencionaste ya para finalizar que cuando hay dificultades, el líder, precisamente como la esposa lo ve, en esa medida va reaccionando. Y justamente ahorita con lo del COVID, en marzo del año pasado, todo el mundo estaba asustado porque el diagnóstico, o sea, yo no debería estar y ven, tú viviste el proceso y te doy las gracias, tú estuviste ahí apoyándome y yo nunca perdí la fe. Y yo decía, una cosa lo que dice el diagnóstico, otra cosa lo que dice Dios. Y eso ha permitido y permitió que mi familia estuviera allí apoyándome y con mucha confianza. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este espacio. Bendiciones para todos. Gracias a ti, José Manuel, por compartirnos todo esto. ¿Quién más quiere aportar algo? O preguntar, o de su experiencia, o contarnos qué se lleva hoy de esta enseñanza. Buenos días. Medardo, bienvenido. ¿Qué nos cuentas? Pues dándole las gracias a Dios por su vida, por sus temas y usted mismo que estuvo interviniendo en nuestro hogar y es una realidad, pues lo que usted, muchos aspectos para llevarnos hoy y uno es el famoso machismo, donde uno como hombre y como decir ser cristiano, abusar del famoso, la esposa esté sujeta a su esposo o a su marido. Grandes cosas y grandes cambios para este proceso. Pero Carmen, cuando usted decía el nudo de tres dobleces, gracias a Dios nosotros podemos enfrentar estas situaciones de la mano del Señor, de personas como usted, Carlos, donde
donde cuando usted nos decía en las citas, uno tiene que tener la disposición de dejarse guiar y dejarse guiar por el Señor. Entonces son muchas cosas de poder disfrutar de esas profundidades, como tú decías, que muchas veces solamente miramos las cosas muy superficiales. Pero ahí vamos, Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, y ahí vamos. No somos los perfectos, como decía ahora José Manuel, en todo hogar hay conflictos, pero cada día más de la mano del Señor y aprendiendo a llevar nuestro hogar y a llevar a esa ayuda idónea, pero a que hacerlo a través de lo que quiere el Señor, no a través de los caprichos de uno como esposo. Gracias, Medardo, por tu validación. El tema del próximo sábado, vuelvo y les insisto, es fuera de serie, porque nos va a llevar a comprender muchas cosas y sobre todo al comprender poder tomar correctivos de por qué no ha sido tan fácil este desafío de conducir un hogar. De manera que espero que nos podamos ver el próximo fin de semana y vernos multiplicados. Traigamos a personas que quieran capacitarse para llevar su hogar a otro nivel. Bueno, una última intervención antes de irnos. Hola, buenos días. Rafa, bienvenido. Gracias, Carlitos y compañeros. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y haciendo referencia a ese tema que nos comparte nuestro líder Carlos Ávila, esa sujeción a veces es mal interpretada en el seno del hogar, porque nosotros como hombres, y generalizo en este caso, creemos, pues tenemos la autoridad que ha sido delegada de parte de Dios, pero esa sujeción debe ser mutua, ¿no? Debe ser mutua en el seno del hogar. No es que aquí se hace lo que yo diga, no, eso debe ser mutuo, en común acuerdo, como nos decía Carlos. Y quiero hacer referencia en este caso, en esta mañana, en este Hombres contra la Corriente, de una situación que se presentó acá en el hogar con nuestro hijo menor. Y entonces hubo una reunión de familia. Fue reciente. Y ver cómo cuando nos reunimos en familia podemos dialogar, hacer una oración, dialogar, mirarnos cara a cara, mirarnos a los ojos y poder decir esas cosas que hemos aprendido, ¿no? De los errores y horrores que a veces cometemos dentro del hogar, que a veces somos luz externamente, pero internamente cómo estamos manejando nuestras situaciones. Y ver cuando nos reunimos en familia, poder decirnos la verdad y cuántas cosas positivas salen para mejorar dentro del seno del hogar. Entonces quería hacer ese comentario en esta mañana, porque es muy importante que Dios nos ha colocado como cabeza, pero que también tenemos que mirar en nuestro entorno a nuestras esposas, que no debe sujetarse a mí, no, sujetémonos mutuamente y cómo, qué principios estamos enseñando nosotros y qué modelo que estamos modelando delante de nuestros hijos. Estamos modelando como padres, que están viendo ellos en nosotros, que a veces de verdad somos como esos lo que colocó Dios allí, pero a veces estamos organizando, en el caso cuando tenemos algún tipo de liderazgo, ayudando y siendo instrumentos de Dios para ayudar a organizar otras familias, pero cómo estamos internamente. Básicamente ese era mi aporte en esta mañana, Carlitos y compañeros, y qué bueno compartirlo con ustedes. Eso quiere decir que es un viaje al interior diariamente desde el amor, porque a veces también nos damos durísimo.
Es decir, nosotros debemos entender que somos hombres llenos de debilidades. Por eso fue un descubrimiento para mí el gran valor de la impotencia. Cuando estamos en casa y ya no sabemos qué hacer, lo que nos está diciendo ese momento es: eres hombre, eres imperfecto, eres limitado, necesitas de Dios. Cada vez que llegamos a esos puntos extremos, esto a mí me ha servido de una forma increíble de ver cómo Dios permite que aparezcan nuestros límites humanos y entender cuánto necesitamos de Él. Bueno, un abrazo muy grande a todos. Terminemos con una oración y sobre todo muy motivados para el próximo sábado en la segunda parte. Amado Dios, te damos gracias por tu forma maravillosa y bondadosa de darnos una y otra oportunidad, una y otra vez. Quiero bendecir la vida de cada uno de estos varones, bendecir sus hogares, incluyendo el mío. Y aquí todos unidos decirte, Señor, trae a nuestra vida una sabiduría nueva, renovada, que pueda iluminar nuestro interior y darnos la capacidad de ser verdaderos líderes en nuestros hogares. Hoy te pedimos que nos perdonen por todas las torpezas, por todas las distracciones que hemos dejado entrar a nuestra vida y sobre todo por el pecado. Pero allí estás siempre con tu promesa, restaurándonos, renovándonos y permitiendo, Señor, que nos convirtamos en esas vasijas de honra llenos de tu amor para poder darles amor y felicidad a nuestros hogares. Bendecimos, Señor, nuestros hijos, nietos, y te pedimos que te glorifiques en todas estas necesidades en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y Un amén. abrazo grande a todos. Nos vemos. Chao, chao. Bendiciones. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo fraterno. Recuerden Gracias ver a el todos. video. Qué bueno verte, Armando. Que Dios te bendiga. Saludos a todos. Gracias. Bendiciones. José Manuel, que Dios te bendiga. Gusto en saludarte, Rafael. Amén. Gracias. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Igualmente. Bendiciones. Saludos, Marco. Saludos, Armando. Serazo. Saludos a todos. Alex. Buen fin de semana para Alberto. Armando, qué bueno verte y saludarte. Gracias, José Manuel. Bendiciones, Edwin. Saludos a todos. Gracias, Marco. Buen fin de semana. Bendiciones. Cuídense mucho. Cuídense. Un gran abrazo. Bendiciones para todos, amados de Dios. Gracias a todos. ¿Será que esa grabación la puedes mandar? Hoy en carretera es muy difícil, muy intermitente la señal. Sí, por allí te coló Carlos, que te las manda. Marco. Te las va a mandar Carlos. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones para todos. Saludos, José Manuel.